A ver, hoy me apetece contaros mi vida. Y ya está, así que voy a contaros mi vida. Resulta que llevo ya varios años que no paro de ver en todas partes la frasecita esta de sal de tu zona de confort. Lo bueno está fuera de tu zona de confort. Tienes que salir de tu zona de confort. Y a ver, yo puedo entender a qué se refiere, ¿no? O sea, se refiere a que te atrevas a hacer cosas que te da miedo hacer, ¿no? O sea, como que avances en tu vida. Vale, y eso me parece bien. Pero también es una frase que durante mucho tiempo me ha hecho sentir muy mal conmigo misma, porque yo estaba en tensión, en plan, mierda, 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 tengo que salir de mi zona de confort, mierda, no estoy haciendo nada, mierda, ¿qué hago? Tengo que salir de aquí. Pero luego he pensado en plan, tío, ¿y si yo quiero estar en mi zona de confort, qué pasa? Déjame en paz que haga lo que quiera. O sea, a lo mejor lo que alguien podría considerar que es mi zona de confort, véase, mi casa, mi ordenador y mi Tumblr, a lo mejor eso es súper beneficioso para mí y a lo mejor aprendo mazo y me hace ser mejor persona. O sea, es que no sé. Pero ahora viene el verdadero point que quería hacer yo en este vídeo, y es que yo con los años me he dado cuenta de que en realidad es muchísimo más difícil encontrar tu zona de confort que salir de ella. O sea, yo a día de hoy no tengo zona de confort. O sea, yo básicamente estoy a disgusto las 24 horas del día y llevo así desde por lo menos el 2004. Y por eso a mí cuando alguien me viene y me dice con tanta alegría, es que tienes que salir de tu zona de confort. A ver, relájate, ¿vale? Porque saldría de mi zona de confort si estuviera dentro. A mí me parece súper bonito y súper difícil de encontrar un sitio en el que estás seguro y estás a gusto. En cambio, hacer cosas que me dan miedo, todos los días tengo que hacer cosas que me dan miedo, todos los días. Ejemplos de cosas que me dan miedo y que tengo que hacer todo el rato. Hablar por teléfono. Me genera una ansiedad que flipas y todos los días tengo que hablar por teléfono con alguien, por el motivo que sea, porque tengo que pedir cita con alguien, porque tengo que hacer una consulta de lo que sea, porque alguien me llama, whatever. Más cosas. Conocer gente nueva. Yo constantemente estoy conociendo a gente nueva y estoy en tensión, porque yo no tengo nada de intuición para la gente, ¿vale? Cero intuición. O sea, siempre que alguien me cae bien al principio, luego resulta ser un gilipollas, y siempre que alguien me cae mal al principio, luego se convierte en mi mejor amigo. O sea, esto me pasa siempre y no aprendo de una vez para otra, me lleva pasando toda la vida. Y no, o sea, no soy capaz de trabajar esa intuición y lo único que puedo hacer es ser consciente de que no puedo fiarme de mi intuición, ¿sabes? O sea, así que nada, estoy en tensión. Más cosas. Salir a la calle. Que parece una tontería, y yo hubo un tiempo en el que salía a la calle súper contenta y ya está, no había drama, pero de repente un día eso cambió. Y me ponía súper nerviosa cada vez que salía a la calle y no quería salir, estaba súper a disgusto. Y joder, eso, he trabajado mucho sobre eso durante el tiempo, pero me sigue pasando en realidad. Y hay zonas de la ciudad por las que prefiero no ir porque o bien me recuerdan a algo, o bien sé que puedo encontrarme a ciertas personas que hubo un tiempo en el que formaron parte de mi vida y ya no. Y si me las encuentro va a ser súper awkward. Y me voy a esconder detrás de un coche y a pensar en el emoji del agujero negro. ¿Sabes? Más cosas. Ir a clase, que ya no voy, pero cuando iba, hacer exámenes, tener entregas, ir al banco, ir al médico, o sea, todo eso son cosas que yo tengo que hacer constantemente y que a mí me dan miedo. Pero es que incluso haciendo las cosas que se supone que están dentro de mi terreno, también lo paso mal. O sea, por ejemplo, el otro día estuve en una obra, ¿vale? Estaba yo viendo cosas y no sé qué, y de repente veo una bajante que no sé qué leches es. Porque estaba al lado de la bajante de agua caliente y de la del agua fría, y tenía el mismo grosor, pero en la parte de abajo como que se cerraba y terminaba y no daba a ningún lado. Y yo rayadísima, en plan, pero esta bajante, ¿qué leche es eso? O sea, yo debería saber esto, ¿sabes? En plan, Esther, eres muy loser. Entonces al final dije, bueno, pues chica, pues será una bajante de agua antigua que ya no se usa o whatever. Y claro, el señor en plan, ¿tú estás segura de que eres arquitecta? Claro, yo ya le tuve que decir, mire usted, yo ante todo soy believer. Y el señor en plan, what the fuck? Y yo, is it too late now to say sorry? Y el señor en plan, ¿qué haces? Y yo, ha hecho usted un pan como unas tortas contratándome. A mí me parece que hacer cosas que siempre has querido hacer y que te da miedo hacer, pero que tú sabes que te pueden aportar cosas, eso está genial. Pero deja de decirme que salga de mi zona de confort porque me paso el día fuera de ella. O sea, ya basta.
Y además que, joder, a Gary, nadie le dice a Gary que salga de su zona de confort. Gary, que es el arquitecto del Guggenheim de Bilbao. Gary lleva haciendo el mismo edificio 20 años y nadie le dice, oye Gary, tío, mira a ver si haces una cosa que no sea de titanio, ¿sabes? Que parece que solo existe el titanio. Gary, tío, cúrratelo un poco. Pues no, nadie se lo dice. ¿Por qué? Pues porque el titanio mola que te cagas y los edificios de Gary son súper guays. Yo creo que la zona de confort está muy infravalorada y que parece que es como lo fácil, ¿sabes? Como lo más natural, en plan, tu zona de confort. Bueno, perdona, pero tú sabes lo difícil que es encontrar un sitio en el que sientes que encajas y que estás a gusto y estás bien. O sea, es que yo diría que es prácticamente imposible. Y si lo encuentras, props to you. ¿Por qué querrías salir nunca de ahí? O sea, yo llevo 26 años de vida. Bueno, 27, porque el otro día cumplí 27 años, que no lo dije porque... No sé, es que la fecha de mi cumpleaños me parece un dato irrelevante. Pero una cosa que sí que me parece importante que sepáis es que soy Piscis. Yo creo que eso sí que está bien que lo sepáis. Yo he conocido a mucha gente muy guay que era Piscis y también a gente muy gilipollas. De hecho, hace años una de mis mejores amigas era Piscis y yo estaba como súper ilusionada. De plan, ¡ah, las dos somos Piscis, tía, qué guay! Pero luego ella resultó ser una persona no muy agradable, dejémoslo ahí. Pero bueno, esto fue hace mucho, seguramente ahora ya sea súper cool. Pero cuando yo la conocí era cero cool, eso desde ya te lo digo. Total, que yo llevo 27 años de vida que todavía no he encontrado mi zona de confort. En una inestabilidad total. Y a mí, la verdad, eso no me parece sano. Así que estoy harta de que me digan, sé valiente, haz cosas que te da miedo hacer. Mira, tronca, me paso el día haciendo cosas que me da miedo hacer. Así que chill. Encima es que soy obligada a hacer todas esas cosas, porque si no, no puedo funcionar en sociedad. Que a ver, stop. Vale, por un lado, funcionar en sociedad es un lolazo máximo, ¿vale? Pero por otro lado, es que si no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque incluso aunque me fuera a vivir al bosque, seguiría funcionando en sociedad, porque seguiría pagando un wifi, unas cosas, ¿sabes? Pero sí que es verdad que yo siempre he querido irme a vivir a un bosque lleno de vaquitas, que sean mis amigas, porque las vacas me caen súper bien, porque mastican despacio. Y en verano se ponen siempre a la sombra del único árbol que hay, ¿sabes? Todas ahí apretujaditas, es que son adorables. En fin, pues eso que os cuento hoy, no sé cuál es la conclusión de este vídeo. A ver, en realidad lo de las vacas me parece suficiente conclusión, o sea, es que no sé qué más quieres, Esther, tampoco vas a estar elaborando una teoría nueva a la semana. En fin, bueno, yo me voy ya, que paséis buena semana y comed mucha fruta, por favor. Comed mucha fruta, que además en España ya es temporada de fresas. En otros países no sé cómo va, esto tiene que ver con el hemisferio norte y sur, ¿no? O sea, en el hemisferio norte ahora es temporada de fresas porque empieza a hacer calor, pero en el sur no, ¿no? Sí, pero no creo que ahora mismo en Finlandia haya fresas. O igual sí, no sé. Hay tantas cosas que no sé. Pues para eso está Google. Esther, venga, googlealo. Vamos a ver. Fresas en Finlandia. La recogida de fresas en países como Dinamarca o Finlandia es famosa por contratar todos los años a un gran número de personal en sus explotaciones y tener unos sueldos muy bien pagados. La temporada de recolección de la fresa se sitúa entre los meses de mayo y agosto. Pues chica, pues mira, una cosa nueva que hemos aprendido. Pero vamos, que aquí en España, desde luego, en marzo ya hay fresas, ¿eh? Porque en el supermercado de lado de mi casa hay fresas. Bueno, adiós.